Vivamos plenamente confiados en Dios, que siempre cumple sus promesas. Vivamos plenamente confiados en Dios, que siempre cumple todas sus promesas. Vamos entonces a Jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 17. Miremos cómo dice la santa palabra del Señor. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor su Dios, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Dios, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como Dios había dicho, y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el Señor levantó jueces que lo librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Amén y amén. Bien, ya conocemos que el libro de los jueces nos muestra una parte de la historia de Israel, justo después de que ya había muerto Moisés. El sucesor de Moisés fue Josué. A Josué, por instrucciones del Señor, le toca guiar el pueblo para pasar el río Jordán y tomar en posesión la tierra prometida. Y es allí en la tierra prometida donde Josué ordena las tribus para que cada uno fuera tomando en posesión lo que le correspondía. Pero después de la muerte de Josué, el pueblo queda totalmente descuadernado, como decimos popularmente. Y es que Dios le había dicho a Josué, le había dicho: esfuérzate en cuidar de hacer conforme a toda la ley que yo le estoy mandando. Es decir, Dios, cuando toma a Josué como su siervo para que guiara a su pueblo, al pueblo de Dios, le da unas instrucciones, y estas instrucciones él tenía como obligación pasárselas, dársela a entender, enseñárselas a todo el pueblo. Pues bien que Josué sí lo hizo, pero el pueblo con el pasar de los años fue abandonando el mandamiento de Dios. No hubo ese esfuerzo del que nos habla en Josué capítulo 1 versículos 7 al 9. Vamos por un momento allá. Miremos cómo el Señor le dice a Josué, versículos 7 al 9 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén y amén. Entonces vemos acá todo lo que el Señor le había dado como responsabilidad a Josué, y repito, a su pueblo. ¿De qué? De esforzarse, de ser valientes. Ellos iban a entrar a conquistar la tierra prometida,
Pero no le está diciendo que fueran valientes para poder luchar contra sus enemigos. No, de ellos, de los enemigos, se encargaría Dios. Ellos debían de ser valientes en que cada día estarían cumpliendo los mandamientos y la ley que el Señor les había ordenado. De antemano sabemos que por el libro de Deuteronomio, por el Pentateuco, sabemos que Dios había hecho un pacto con el pueblo. ¿Y ese pacto cuál era? De que Dios, el pueblo sería el pueblo de Dios. Y Dios sería para ellos el único Dios que ellos tendrían. Dios los sustentaría, Dios los defendería, Dios les daría la provisión, pero ellos se comprometían a honrarlo con su obediencia. Y aquí nuevamente el Señor le hace ese énfasis a Josué. Mira que te mando que te esfuerces en cuidar de hacer conforme, es decir, de hacer todo lo que el Señor le había mandado. ¿Y cuál es la promesa? No tengas miedo, yo estaré contigo donde quieras que vayas, yo te prosperaré. Es decir, cuando entraran a la tierra prometida, el Señor les iba a dar, dando la victoria en cada una de las batallas. Y entre eso que ellos tenían que hacer cuando entraran a la tierra prometida era que expulsar a todos los habitantes de aquella tierra. Ellos tenían que forzarlos a que huyeran o por el contrario morirían si no se apartaban de la tierra que el Señor le había dado a Israel. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tenía que ser esto tan estricto? Esto tenía una razón bien clara, y era que Dios quería proteger a su pueblo. ¿Por protegerlo de qué? De que al estar conviviendo en medio de los otros pueblos paganos, ellos pudieran abandonar la ley de Dios, los mandamientos del Señor, y coger las costumbres paganas. De tal manera que si ellos los expulsaban, solamente iban a tener y a conocer el mandamiento de Dios. De esta manera Dios quería que ellos vivieran en aquella tierra. Pero ¿qué pasó? Cuando el Señor les dice no aprendan sus costumbres, ellos al principio podemos decir que lo hicieron, pero repito, con el pasar de los días, como nos sucede a nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios y de corazón decimos, sí, sí, yo voy a cumplir la palabra del Señor, yo voy a cumplir el mandamiento del Señor, yo voy a hacer lo que el Señor me está diciendo hoy a través de la Biblia, a través de las escrituras, a través de una predicación cristiana. Yo quiero seguir al Señor, pero ¿eso está verdaderamente cimentado en nuestros corazones o solamente está moviendo la fibra de nuestras emociones? Pues eso pasaba, repito, entonces con Israel. Con el pasar de los días se iba apagando ese compromiso que habían hecho delante del Señor. Y entonces con aquel propósito de que ellos llegaban y tenían que expulsar a todas las naciones, hubo un momento en que no las expulsaron y empieza allí la caída de Israel. En el mismo Josué 17, versículos 11 y 13, nos dice la palabra del Señor. Dice, tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser, en Beth-seán y sus aldeas, a Ibleán y sus aldeas, a los moradores de Edor y sus aldeas, a los moradores de Edor. Perdón, permítame reviso el pasaje. Josué 17, versículos 11 al 13. Vamos a mirar. Porque lo que nos dice, lo que nos quiere mostrar la palabra del Señor allí en Josué, es que el pueblo intentó sacar a sus enemigos de allí, intentó expulsarlos, pero nos dice la palabra del Señor que ellos no pudieron hacerlo. ¿Y por qué no pudieron hacerlos? El Señor de momento pide. Dice el versículo 12, Josué 17, versículo 12, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra, versículo 13. Pero cuando los hijos de Israel
fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este pasaje? Ellos están en medio de sus enemigos y ellos venían expulsando a cada pueblo que encontraban en su camino. Llegó el momento en que se encontraron el pueblo cananeo y no fueron capaces, por sus fuerzas no fueron capaces de expulsarlos, no fueron capaces de derrotarlos. Y uno aquí se pregunta, uno puede pensar y decir, bueno, ¿y qué pasó? Si Dios prometió que Él los iba a acompañar en cada batalla e iba a expulsar, les daba la fuerza para expulsar a esos pueblos del territorio que el Señor les había prometido. Es importante que sepamos que Dios en su soberanía permite que nosotros en nuestra vida cristiana tengamos obstáculos. Es importante que comprendamos que nosotros como creyentes en nuestra fe nos vamos a encontrar tropiezos, y nos vamos a encontrar muros, y nos vamos a encontrar dificultades, y nos vamos a encontrar contradictores que de momento parecen impasables para nosotros. Y es allí donde el Señor nos invita a que le busquemos más. Esto nos sirve para que vengamos delante del Señor y reflexionemos, Señor, ayúdanos. Esta es la situación, muéstrame qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo incorrecto, en qué me estoy desviando de tu santa voluntad. Danos las fuerzas, Señor. Permite tú que podamos seguir avanzando en todo lo que debemos hacer para honrarte y para glorificarte, amado Señor. Muéstranos allí, Señor, qué es lo que nosotros debemos hacer. Es decir, no significa que cuando nosotros emprendemos un servicio para adorar y honrar a nuestro Señor, las cosas vayan a salir derechito. Pueden haber tropiezos. Y repito, Dios para qué permite, porque Dios puede quitar ese obstáculo inmediatamente. Dios podía haber quitado esta nación con solo el poder de su palabra, inmediatamente habían quedado exterminados. Pero el Señor lo permite para que aprendamos más y más a depender plenamente de Él y no confiar en nuestras fuerzas. No confiar en nuestras estrategias, sino en las estrategias que Dios ha planteado, para que reflexionemos y miremos, ¿estoy llevando mi vida conforme a la voluntad de Dios o no lo estoy haciendo? Entonces necesitamos venir y orarle más al Señor. De hecho, a los discípulos del Señor Jesucristo les pasó algo con un espíritu inmundo que no pudieron sacar. En Marcos 9, versículo 18. Allí vemos cómo ellos reciben, les traen un enfermo, pero ellos no fueron capaces. ¿No fueron capaces de qué? De sacar ese espíritu inmundo, no fueron capaces de echarlo. Entonces dice la palabra del Señor que un hombre le trae a los discípulos su hijo que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tomaban le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Qué vemos acá? Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir los apóstoles, no fueron capaces de expulsar un demonio. Y uno dice, pero entonces aquí está quedando mal todo el ministerio de Jesucristo, porque ellos tenían la autoridad del Señor. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no fueron capaces de echar? Recordemos el pasaje que acabamos de leer en Jueces. Pero ellos no fueron capaces de echar a ese pueblo. Aquí un grupo de creyentes cristianos no fueron capaces de echar un espíritu inmundo. Y repito, esto les causa mucha conmoción a ellos mismos y a todo el entorno que está, incluyendo al padre del muchacho. Y en ese momento llega nuestro Señor Jesucristo y dice, ¿por qué tanto alboroto? Y el hombre le dice, pues mira, tengo este problema con mi hijo que un espíritu mudo lo coge, lo sacude, le echa espumarajos, él cruje sus dientes y él se va secando. Y le dice a tus discípulos que lo echasen fuera y no fueron capaces, no pudieron. Jesús, molesto, dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y está hablando por falta de fe. Pero ¿qué es lo que el Señor les contesta? Le contesta porque los discípulos le preguntan en el versículo 29, le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Por qué nos faltó? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y es aquí el punto al que queremos llegar en esta tarde. Hay momentos que en las dificultades
Nos están invitando es a que necesitamos orar más al Señor, ayunar más, es decir, apartarnos más de los ruidos, de las bullas, de las cosas de este mundo, de todo lo atractivo de este siglo que pueden estar turbando nuestra mente y nuestro corazón, y venir y postrarnos delante del Señor con ruego y con súplica. Cuando hace ese énfasis, y no con oración y ayuno, no es que me arrodillé por 3 minutos, le pedí al Señor y me fui. No, es estar permanentemente, un día, 2 días, estar siempre en las noches clamándole al Señor, levantarme con el deseo de honrar a mi Señor, de estar siempre, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Y en ese tiempo de oración y ayuno me están invitando a una reunión con los amigos. No, no voy a ir a esa reunión de amigos porque yo necesito estar en comunión con mi Señor. Yo necesito comprender cuál es la voluntad de Dios. Yo necesito escuchar la voz del Señor a través de las Escrituras. ¿Cómo puedo salir yo de este problema en el que me encuentro? ¿Por qué no he podido avanzar? Y esto es lo que el Señor permite que nos suceda, que le sucedió al pueblo de Israel y que nos suceda a nosotros. Pero volviendo al pasaje de Josué 17, vemos allí en el versículo 13 que no pudieron. ¿Y por qué? Dice, dice, pero cuando los hijos de Israel fueron suficientemente fuertes, hicieron tributo al cananeo, mas no lo arrojaron. Pues primero no podían por falta de fuerzas, pero ahora que el Señor les da la capacidad, ¿qué pasó? No obedecieron al Señor. Y aquí es el énfasis que debemos de hacer de este versículo, es la desobediencia del pueblo de Israel. Ya estaban capacitados, ya tenían las fuerzas, ya podían arreciar con ellos y expulsarlos de la tierra. Pero ¿qué prefirieron hacer? Tener una conveniencia para ellos, ponerlos a trabajar para que les tributaran a ellos, cobrarles un impuesto por estar en esa tierra. Es decir, esto a partir de este momento es de nosotros. Si ustedes se quieren quedar, nos tienen que pagar un impuesto, tienen que trabajar para nosotros. Eso, a la luz de una sociedad, diría, muy inteligentes, pero bíblicamente es un error grandísimo que ellos cometieron. No obedecieron plenamente al Señor. ¿Cuál era la orden, el mandamiento, el mandato del Señor? Que los tenían que expulsar. Y repito, todo esto le va a traer a Israel, ¿qué? Problemas, porque vamos a ver más adelante que los hijos de Israel se casaron con las hijas de los cananeos. Y las mujeres de Israel se casaron con los hijos con los hombres, con los hijos de los cananeos. Se revolvieron y empieza ese sincretismo. ¿Por causa de qué? De no obedecer al Señor. Cuando nosotros somos levantados, cuando el Señor nos vuelve a dar fuerza, nos vuelve a dar ánimo y sabemos que podemos lograr algo, esa decisión la tenemos que tomar nuevamente pensando en ser y en estar sujetados plenamente a la voluntad de Dios, en estar totalmente sujetados a lo que el Señor ha mandado. Es que, claro, ya tengo la fuerza y puedo tener un mejor rédito por acá, una mejor ganancia. No, es que no estamos para que nosotros tengamos una mejor utilidad, no, estamos para que toda la gloria sea para nuestro Dios. Y esa gloria sabemos que se da a través de la obediencia, lo que no sucedió con este pueblo. Entonces vemos claramente que ellos desobedecieron al Señor. Y es algo que debemos nosotros aprender. Cuando nosotros hacemos estos pactos, estos acuerdos con el mundo, nosotros nos estamos haciendo enemigos de Dios. Es decir, Dios cumple siempre todo lo que promete. Dios cumple toda su palabra. Y eso lo vemos en Josué 21:45. Cómo Dios cumplió plenamente su palabra. Todo el pacto, palabra por palabra, fue cumplida por el Señor. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Y miremos el énfasis. Todo se cumplió. Así que nosotros no podemos dudar de que el Señor va a estar con nosotros todos los días. Y que aunque tengamos dificultades, aunque las cosas de momento no salgan como nosotros pensábamos que deberían salir, sabemos que sí se están cumpliendo conforme a la voluntad de Dios.
Y nos corresponde a nosotros ¿qué? Seguir buscando cómo honrar a Dios a través de la obediencia, cómo seguir cumpliendo todo lo que Él nos ha mandado. Ellos tenían unas obligaciones, la orden de Dios allí para entrar a la tierra prometida. Nosotros que estamos en la era cristiana, en el tiempo cristiano, tenemos de parte del Señor el deber y la obligación de lo que Él nos ha delegado, y es que testificar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, enseñarles a obedecer las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y cómo hacemos eso? Viviendo de acuerdo a los estatutos del Señor. Nosotros estamos allí. ¿Para qué? Para que las familias nos vean como creyentes, que somos distintos al resto de las naciones, porque eso era lo que el Señor quería que hiciera Israel. Que ellos verdaderamente pudieran testificar la grandeza del Señor. En Deuteronomio 4, versículos 5 y 6, miremos cómo nos dice la santa palabra del Señor. Dice, hablándole a Israel, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es decir, Israel había sido puesto en medio de las naciones para testificar la grandeza del Señor, de cómo un Dios, un pueblo que solamente tenía a un Dios, porque el resto de las naciones tenían muchísimos dioses, el Dios del sol, el Dios de la fertilidad, el Dios de las aguas, el Dios de todo lo que hacía fructificar toda la tierra. Tenían muchos dioses. ¿Y cómo es que viene un pueblo que tiene un solo Dios y ese Dios es totalmente suficiente para sustentar a un pueblo tan grande? Eso quería Dios con Israel, que el resto de las naciones le conocieran a Él como el único Dios verdadero a través del testimonio de Israel. Para eso los he puesto allí, dice el Señor. Esa es la sabiduría y vuestra inteligencia. Eso es lo principal. No deben de estar pensando en hacer negocios con las otras naciones, en hacer pactos con los no creyentes. No. La sabiduría y la inteligencia de ustedes está en obedecer a Dios para que a través de su obediencia otros conozcan la verdad. Ese es el testimonio que Dios quiere de nosotros. No quiere Dios que nosotros nos pongamos a hacer pactos y negocios con sectas, con aquel argumento bien débil que por temas del amor, porque Dios es amor, entonces miremos en qué nos encontramos, qué puntos tenemos de acuerdo y allí nos reunimos. No, nosotros no hacemos negocios, no hacemos alianzas con los enemigos de Dios. Nuestra vida debe estar sujetada y sustentada en el buen testimonio. Así como Dios había puesto a su pueblo para que muchas naciones conocieran al Dios verdadero, así Dios nos ha dejado en esta tierra para que muchos conozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios y al Padre como el único Dios verdadero. Es decir, a Jesucristo, el Hijo de Dios al que el Padre ha enviado, y al Dios Todopoderoso como el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque a través de nuestro testimonio muchos querrán ver y conocer al Dios al que nosotros servimos. Ese Dios que nos ha sacado de la humillación del pecado, ese Dios que nos ha rescatado de la esclavitud de la muerte, ese Dios que nos ha bendecido y nos ha prosperado ampliamente en el conocimiento de su palabra. Porque nosotros, ya lo hemos hablado en otras reuniones, no vamos a valorar la bendición de Dios, no la vamos a cuantificar en riquezas de este mundo. Es decir, es que el mundo vea cómo Dios me ha prosperado porque tengo más plata de todos los de mi barrio, tengo más riquezas de todos los de mi barrio. Yo nunca me enfermo, en cambio todos los de mi barrio sí. No, ese no es el punto a mirar. Es en el crecimiento espiritual que se testifica en nuestra manera de vivir, cómo confío yo en mi Dios aún en medio de dificultades.
confiando y creyéndole que Él cumple todas sus promesas y que ningún justo mendigará pan. Yo le creo a Dios y así caminamos testificando su nombre, testificando toda su palabra. Pues para eso estamos nosotros los creyentes, los cristianos hoy día. ¿Para qué? Para que nosotros, con nuestra manera de vivir, mostremos a ese Dios grande, poderoso y lleno de misericordia, que tiene todavía la puerta abierta para que muchos entremos por ella al reino de los cielos, para que todas las personas que quieran venir delante de Él, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, confesando sus pecados, arrepentidos, entren a la gracia de Dios. A eso hemos sido llamados nosotros. Pero si empezamos a hacer alianzas con otras creencias, si empezamos a hacer alianzas con otros, con una gran cantidad de religiones, se va desfigurando completamente y como pasó con el pueblo de Israel, se casaron los hombres con las mujeres paganas y le trajeron mujeres paganas para que habitaran o le dieron más bien las mujeres a los hombres paganos para que así formasen familias. Se desvirtúa completamente el evangelio si hacemos eso. Por eso debemos ser firmes en nuestra fe y creer y entender que solamente es la palabra de Dios y que no hay mezcla ni negociación en ningún momento con nadie. Así que vemos entonces que Dios cumplió plenamente todas sus promesas, pero el pueblo hizo acuerdos y por eso tiene tan grande fracaso. Ahora, repito, la amistad con los enemigos, la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. Es decir, no podemos hacer acuerdos con los enemigos de Dios. Y esto lo sabemos en el Nuevo Testamento en Santiago 4:4. Allí sabemos plenamente cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo. ¿Qué pasa con una persona que dice ser creyente y se hace amigo del mundo? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo es posible? Claro, porque si yo no estoy respetando los parámetros, las directrices claras que Dios nos da según conforme a su palabra, según la Biblia, y me salgo de allí, me estoy volviendo enemigo de Dios porque lo que Dios rechaza es la idolatría. Lo que Dios rechaza es aquellas formas y religiones y rituales que tienen todos estos grupos religiosos que van en contra de la palabra de Dios. Y entonces porque coincidimos en un punto, porque coincidimos en un versículo o porque ellos nombran o mencionan un versículo de la Biblia, entonces ya tenemos ese negocio. No, ya tenemos un acuerdo. No. Lo único que nosotros podemos ofrecerles a ellos es la palabra de Dios. Que la leamos, que la estudiemos de una manera consciente y que ellos vean la luz a través del Evangelio sin tomar absolutamente nada de ellos. Es decir, les mostramos la palabra y nuevamente volvemos a estar en la comunión de la congregación. No podemos hacer ningún acuerdo con el mundo. Y esto también aplica para aquellas personas que dicen ser cristianos, pero están metidos en los negocios del mundo donde se ve la corrupción. Entonces trabajan en un grupo político que sabemos que se maneja a fondo la corrupción, donde se escucha la maldad de lado a lado. No podemos hacer ese tipo de acuerdos. Es que de allí tengo mi sustento. Pues es que yo le creo a un Dios que dice que no dejará a ningún justo mendigar pan. Me salgo de allí y vengo a la sombra del Altísimo para que Él me guíe donde debo estar. O si estoy en una empresa donde las órdenes que recibo es hacer falsedad en documentos, pues entonces me salgo de allí. Será Dios el que me sustente, pero yo no puedo deshonrar a mi Señor haciendo cosas indebidas. Entonces esto tiene que ver con el mundo en medio de las religiones o con el mundo en medio de su maldad, de su hipocresía, de todos los sobornos, de todas las guerras, de todo lo que encontramos allí. El Señor nos manda que nosotros seamos para Él y solamente para nuestro Señor. Es de ahí donde viene entonces el sincretismo. ¿El sincretismo qué es? Esa unión de muchas religiones. Y donde dices que no importa a usted lo que crea, venga, aquí lo aceptamos. Lo importante es que nos respetemos entre nosotros, pero usted crea en lo que usted quiera. Eso es lo que promulga la nueva era que está tomando y está trayendo para sí tantos adeptos. Eso es la nueva era. Entonces, en el pasaje que leímos al principio, en Jueces capítulo 2,
vemos que allí el pueblo, Dios está enojado con el pueblo. ¿Y por qué está enojado? Porque ellos se apartaron del Señor. Y dice, vamos a leerlo nuevamente de manera rápida. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor su Dios, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. ¿Qué es lo que tenemos allí entonces? ¿Cuál fue el resultado de ellos empezar a hacer acuerdos con las otras naciones, de no cumplir el mandato del Señor? Porque no solamente fue en esta ocasión, sino que en varios territorios dejaron a los habitantes de esas otras naciones y empezaron a convivir con ellos. Esto que nos dice la palabra de Dios. Dejaron al Dios de sus padres, al Dios del cual ya les había hablado Josué. Para este entonces Josué ya había muerto, pero ya ellos habían tenido la experiencia de lo que significaba abandonar a Dios, porque en Egipto, cuando salieron de Egipto y están en el desierto, sufrieron el castigo por 40 años por la idolatría. Y ahora ellos se están apartando de la voluntad de Dios y están ¿qué? Cogiendo a los dioses, tomando a los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Y esto dice que provoca a ira al Señor su Dios, al Dios Todopoderoso. Inmediatamente nosotros tomamos otras creencias, estamos generando la indignación de nuestro Dios. Si somos verdaderamente creyentes, vamos a recibir un llamado de atención o un justo castigo. ¿Y por qué es importante? Porque Dios quiere que nosotros vivamos para Él. Nuestro Dios es un Dios celoso, que no acepta que nosotros compartamos su gloria con nadie. Mire, cuando una persona no tiene claro en quién tiene puesta su fe, dice, ay, gracias a Dios. Y al momentico está haciendo, ay, gracias al universo. Y después está diciendo, ay, gracias a mis amigos. No sabe a quién darle las gracias. Hasta le dará las gracias a un brujo, a un espiritista, porque no tiene claro en qué consiste darle la gloria a Dios. Y es que dependo exclusivamente de mi Señor y de mi Dios, de nadie más, sino solamente del Señor. Y entonces viene el versículo 13, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Quién es Baal y quién es Astarot? Baal, pensaban estos pueblos paganos que este dios controlaba la naturaleza, que controlaba el clima. Entonces a él le adoraban, le decían para que les diera la fertilidad, el agua cuando la necesitaban, el sol cuando la necesitaban, los ríos cuando lo necesitaban. Ellos creían que era este Baal el que adoraban. Entonces pensemos en un israelita orándole a un dios extraño para que les dé fertilidad a sus campos. Una abominación completa. ¿Y quién era Astarot? Algo mucho más diabólico. Era llamada la diosa del amor, la diosa de la fertilidad de la mujer, para que la mujer pudiera tener hijos. Era la diosa del sexo. ¿Y cómo era esto de diabólico? Que habían unas sacerdotisas sacerdotisas prostitutas que practicaban el sexo comunitario. Es decir, una completa aberración delante de los ojos del Señor. Pensemos a un israelita haciendo estas cosas. Hasta ese punto de degradación había llegado el pueblo de Israel. Pensemos un cristiano que no tiene claro que él debe honrar al Señor su Dios con su cuerpo, que debe honrar al Señor su Dios porque Él dio la vida por cada uno de nosotros, llevándolo a una relación por fuera del matrimonio. ¿Qué está viendo y qué está pensando el Señor? Es que muy fácil nosotros mirar lo que pasó con Israel, pero nos cuesta a nosotros mirar cuando estamos adorando a Astarot, cuando estamos entregando nuestros cuerpos a la laxivia, cuando estamos nosotros creyendo en un horóscopo, en los astros, cuando estamos mirando cuál es el número de la suerte, cuando estamos confiando en este mundo pagano, estamos nosotros adorando a un Dios falso, cuando estamos confiando en nuestras riquezas, en nuestras fuerzas, cuando le damos más importancia a nuestro egocentrismo y no nos humillamos para que Dios sea exaltado. Vemos todo lo que hay que indigna a nuestro Dios.
Nosotros como creyentes, repito, estamos llamados para testificar la grandeza de nuestro Dios. Si somos verdaderamente creyentes, estamos preocupados en obedecerle, en honrarlo desde nuestra manera de vivir. Allí debe estar nuestra forma de ver la vida, en honrar a nuestro Dios. Entonces todas estas naciones enemigas ahora habían tomado a Israel. ¿Y Dios qué permitió? Que estas naciones de las cuales Dios antes los defendía, ahora Dios en su soberanía permite que ataquen a Israel, que los sometan, que los gobiernen, que los humillen. Porque Dios al que ama reprende, al que ama castiga. Mire, si una persona es verdaderamente creyente, no se extrañe si sufre un duro castigo de parte del Señor. Y cuando lo reciba debe decirle: gracias Dios porque sé que estás conmigo, ayúdame, me arrepiento de lo malo y quiero volver delante de ti. No pensemos que un verdadero creyente va a pasar por debajo y que Dios no lo va a ver, porque Dios sí que nos está viendo a todos nosotros. Y uno dice, bueno, pero Dios, ¿por qué permitió esto? El propósito que Dios tenía era que el pueblo se diera cuenta que necesitaba a Dios, que sin Dios no podía vencer a esos enemigos, que sin Dios no podía salir de esa humillación que lo tenían los enemigos. Si pasamos ahí mismo al capítulo 3 del libro de los jueces, dice la palabra del Señor del 1 en adelante: estas pues son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras en Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conocieran la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amar, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Amén y amén. Entonces encontramos estos pueblos que acabamos de leer hoy con otros nombres son los enemigos que hasta hoy están al lado de Israel. Esos ataques que vemos hoy contra Israel, cómo atentan contra el pueblo de Israel en acciones terroristas hoy día, son esos mismos pueblos que el Señor les dijo al principio que debían de expulsar y que ellos negociaron con ellos que no los expulsaron. Todavía esas consecuencias las siente hoy el pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor, y a eso nos invita para que reflexionemos, es que esto lo permitió. ¿Qué significa? Soberanía de Dios. Que esto lo permitió el Señor para probar a Israel si volverían o no al camino del Señor. No es para Dios adquirir conocimiento, es para ver, voy a ver si de esta manera este pueblo reacciona o no. Dios lo sabe todo. Es para darle una enseñanza a Israel y también a nosotros. Es para que aprendamos algo de lo que el Señor quiere mostrarnos el día de hoy. Hoy mismo se ven entonces, repito, que el pueblo de Israel vive en medio de sus enemigos. Y es que si lo miramos en términos cristianos, nosotros también vivimos en medio de los enemigos del Señor. No es sino que nos acordemos por un momento, no vamos allá por temas de tiempo, de la parábola del trigo y la cizaña, allí en Mateo 13, para que la apunten y la puedan leer en casa más pausadamente. Mateo 13 del 24 al 30 nos enseña, nos muestra la parábola del trigo y la cizaña. Un hombre que siembra buena semilla, pero con el tiempo encuentran sus trabajadores que ha crecido la semilla, pero también ha crecido la cizaña. Y dicen los trabajadores: Señor, ¿quieres que vamos y arranquemos la cizaña? Y dicen: no, déjelo que crezcan juntos. De pronto, posiblemente por sacar la cizaña, arranques la buena semilla. Deja hasta el final de los tiempos, y es muy importante, deja hasta el final, cuando yo mande mis ángeles, dice el Señor, ¿para qué? Para recoger la cizaña y echarla al fuego. Y a la buena semilla, al trigo, llevarlo al reino de Dios. Y esto es lo que va a suceder.
con Israel y con sus enemigos. En este momento mucha gente puede pensar, ¿y por qué Dios no hace justicia y derrota plenamente a estos terroristas que están en contra de Israel? Pues tanto para estos pueblos como para Israel viene un juicio duro. Esto llegará en el día que Dios ha determinado, pero sabemos que llegará ese juicio. Pues como enseñanza para nosotros el día de hoy es que debemos de comprender que estamos en medio de la cizaña y que hay mucha gente que se opone al evangelio. Hay mucha gente que quiere mostrarse como cristianos, pero no lo son. Y esto engaña a la gente y nosotros debemos de estar firmes allí para que nos identifiquen plenamente como cristianos. Por lo que decimos, claro que sí, debemos decir abiertamente, yo soy cristiano, una mujer, yo soy cristiana, en el trabajo, en el estudio, en el barrio, con los vecinos, con la familia, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y de esta manera quiero comportarme para honrar a mi Señor. ¿Que hay enemigos? Claro que sí. ¿Que va a sentir ataques o puede recibir ataques? Claro que sí. ¿Que puede sentir desprecios? No importa. Pero empieza a ver esa identidad que Dios quiere que tengamos nosotros, los servidores de Cristo, los seguidores de nuestro Señor. Que lo testifiquemos, porque para eso el Señor nos ha llamado. Entonces no nos asustemos porque en este mundo hay mucha gente que va en contra de la palabra del Señor, porque es enemigo de Dios el que apoya el aborto, porque es enemigo de Dios aquel que quiere legalizar las drogas, porque es enemigo de Dios aquellos que le hacen un libertinaje en la identidad de género y aprueban todo lo que es el homosexualismo, el lesbianismo y todo esto, cantidad de letras que yo no las soy capaz de nombrarlas. Todas estas son enemigos de Dios porque son enemigos de la palabra de Dios. Y posiblemente nosotros tengamos un rechazo, pero mantenemos firme nuestra condición de creyentes y adoramos y servimos al único Dios verdadero. Ellos son enemigos de Dios, pero van a estar ahí. Y recordemos algo que es muy importante, nosotros todos los creyentes. Dios no nos ha mandado a cambiar el mundo. Que se equivocan muchas personas, muchos predicadores, incluso y muchas iglesias, que quieren cambiar el mundo y Dios en ninguna parte de la Biblia nos dicen vaya, cambien el mundo. A nosotros se nos mandó que fuéramos a enseñar, que fuéramos a predicar el evangelio, las cosas que Dios nos ha mandado, para enseñarles a obedecer las cosas que Dios nos ha mandado, el evangelio que Él nos ha mandado. No para que cambiemos a los políticos. Ellos van a estar ahí, la cizaña va a estar ahí, como los enemigos de Israel van a estar ahí hasta que venga la gran tribulación. Nosotros para entonces ya no estaremos en este mundo, pero nosotros debemos de estar en este mundo prestos a servirle a nuestro Dios. Entonces, para que vamos terminando, ¿qué podemos tener como conclusiones? Primero, nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos hacer alianzas con falsas doctrinas. Quien no esté alineado plenamente con lo que dice la Biblia, no hacemos alianzas, no hacemos reuniones como acostumbran algunas iglesias, y no es malo si todas son de sana doctrina, en hacer, por ejemplo, un encuentro de jóvenes. Entonces nos vamos con un encuentro de jóvenes, 2, 3 iglesias de la región, pero todos con la misma doctrina, es perfectamente válido. Pero no hacemos esas alianzas sabiendo que esta iglesia que está atada a una religión y que no cree solamente en Jesucristo como el único mediador, sino que en su religión creen que la Virgen también es mediadora. No hacemos ese tipo de alianzas. Nos apartamos inmediatamente y profesamos nuestra fe que es en Cristo Jesús. Segundo, como cristianos debemos de testificar el evangelio. Para eso nos puso el Señor. Así como Dios puso a Israel para que ellos, viviendo en obediencia, recibirían la bendición y la prosperidad de Dios, y las naciones se asombrarían porque ellos teniendo un solo Dios, un solo y un único Dios verdadero, tenían el sustento de todos, querían venir a conocer a ese Dios. Nosotros como cristianos, en nuestro comportamiento, en nuestra entrega, en nuestra dedicación, glorificamos a nuestro Dios. Como cristianos debemos testificar el evangelio en todo momento y en todo lugar. Y por último, y es lo que debemos de llevarnos como aplicación, vivamos plenamente confiados en Dios, que siempre cumple todas sus promesas. Amén y amén.